Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primer evento que hacemos de este Meetup. Recordaros que esta ocasión lo hacemos encajándolo en el Meetup que organiza Cabify, que es el Forward. Nos presentamos. Aquí mi compañero es Asier. Lo conoceréis alguno porque organiza la Billboard Stack y otras movidas. Siempre está moviéndose por ahí. Y yo soy Juan. Trabajo aquí en Cabify, también de manager. Y bueno, aquí Pablo, que nos va a dar la charla de hoy on-site friendly. Y bueno, contaros un poco primero en qué encaja el Forward y después el Meetup ya os lo explica Asier. El Forward es un evento que hacemos aquí mensualmente en Cabify. Nos podéis seguir por Twitter con el hashtag ForwardEvent. Si algunos queréis conectar a la Wi-Fi tenéis ahí los datos. Recordad que tenéis un código forward.0905 para volveros a casa como me queráis, no jugamos a nadie, con un 25% de descuento y recordaros que en Cabify buscamos gente. Y no buscamos gente random, sino buscamos gente para que se incorpore al equipo, ¿vale? No hacemos nada raro. Y sin más. Hola, gracias por venir. Antes de empezar a explicar de qué va esto, ¿cuántos de vosotros lleváis personas en vuestro día a día? Guay. Vale, el objetivo de este Meetup empezó con una ligera idea o conversación / debate sobre cómo gestionar equipos, cómo llevar ciertas dinámicas que aparecen en 1000 libros, pero de las que nunca se suele hablar desde la experiencia, ¿vale? Entonces, el objetivo que buscamos es un poco traer a gente que sí que aplica esas dinámicas y debatir luego entre nosotros o tener un networking, ver si esas dinámicas no funcionan en ciertos contextos, en otros no, y un poco en ese sentido, ¿no? O sea, debatir con un trasfondo, o sea, con verdad y no tanto con teoría que solemos leer en libros o en blogs o en medios o lo que sea. Este es el primer evento. Vamos a ir rotando de oficinas. Va a ser mayormente en Madrid. No creo que hagamos fuera. ¿No crees? ¿No quieres hacer fuera? Bueno, vale. Y van a ser 3 al año en principio. Ese es el objetivo que nos hemos puesto. En principio, nosotros dos somos los que organizamos, Juan y yo. Y se agradece cualquier tipo de feedback que encontréis tanto de contenido como de organización y ese tipo de cosas. Bueno, recordaros un poco que una de las dinámicas que queremos hacer en el evento es que esto no sea unidireccional, ¿vale? Como se trata de compartir experiencia, Pablo va a contar, va a dar una charla, pero nos gustaría que seáis bastante participativos al final, que contéis vuestra experiencia y que opinéis no solamente opinar de lo que ha dicho Pablo, sino desde vuestra experiencia, sobre todo lo que lleváis gente. Bueno, os presento un poco. Pablo Carranza es Head of Engineering aquí en Cabify. Y nos va a contar, sin enrollarme mucho más, su experiencia trabajando con grupos en remoto. ¿Vale? Sí, eso ya me enrollo yo. Vale, castellano, ¿no? ¿Mantenemos castellano o pasamos a inglés? Castellano, venga, castellano. Hacemos castellano. Es que hay gente igual en Zoom. Pero bueno. A ver, os voy a contar un poco algunas historias y un poco unos razonamientos alrededor del trabajo remoto. Yo llevo ya unos cuantos años trabajando remoto. Empecé con equipos distribuidos, empecé prácticamente a hacer management con equipos distribuidos y luego ya me fui yendo a remoto del todo y luego me encontré con la situación de volver aquí a Cabify en el que teníamos una empresa, un solo sitio, ¿no? Una oficina en la que hay un montón de gente. Y entonces, claro, ¿cómo hacer que esto funcione? Porque normalmente los remotos suelen estar tal vez en mala posición para poder trabajar. Entonces, por eso el nombre de la charla es On-Site Friendly, o sea, que somos amigables con la gente que está en la oficina. Porque realmente la forma de trabajar cuando se trabaja remoto se tiene que trabajar remoto del todo. No hay medias tintas, ¿vale? Entonces, la primera historia es cuando trabajaba para Amazon, trabajaba en AWS, yo estaba en Dublín y teníamos un equipo que teníamos algo así como 4 o 5 personas que estaban en Dublín y teníamos otro grupo de gente que trabajaba desde Seattle. Vale, Dublín y Seattle, la forma del mundo, tenemos 8 horas de diferencia. Lo cual hacía que fuese bastante complicado. Realmente teníamos un overlap de unas 2 horas, como máximo. Esa era
bueno, creo 3 horas en el mejor momento del año, que era como la semana mágica, en la que podíamos hacer un montón de cosas, y luego el resto del tiempo teníamos muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Amazon te da mucha libertad para trabajar como quieras, pero luego, por otra parte, hay cosas que se dan por sentadas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo hace Scrum, porque todo el mundo es ágil, todo el mundo tiene que hacer agilismo, ¿no? Entonces, claro, teníamos stand-ups, teníamos todas las ceremonias, en plan el sprint planning y demás historias que ya me las he olvidado prácticamente. Y claro, ¿cómo haces para tener un stand-up a la mañana cuando tienes un grupo de gente que está 8 horas más allá del mundo? No las tienes 2 stand-ups. Ya empiezas a tener un montón de reuniones para ponernos al día, para ponernos todos de acuerdo, porque es que si no, no nos ponemos de acuerdo y no podemos sacar trabajo adelante. Y luego, por otra parte, estaban desbalanceados los equipos. Teníamos a mucha gente que era muy senior en el lado de Dublín y teníamos a gente que era junior del lado de Seattle. Entonces, ¿qué era lo que nos pasaba? Pues que la gente de Seattle hacía cosas y las mandaba a revisión, y entonces al día siguiente se levantaban los de Dublín, revisaban lo que fuese, y le decían, tienes que cambiar esto, esto y aquello, y entonces al día siguiente pasaba de vuelta lo mismo, así 3, 4, 5 días, hasta que finalmente podían mergear algo. Era todo muy lento, no podíamos sacar cosas. Entonces, claro, esta situación de desbalanceo de poder, al final de cuentas lo que hizo fue que, como del lado de Seattle teníamos a 2 personas, y la regla era que tenías que tener un aprobado, se aprobaban uno al otro, sacaban cosas adelante, y en un momento determinado dijeron, ¿sabes qué? Me cambio de equipo, hala, chao. Y se fueron todos. A día de hoy los entiendo, tiene lógica. Era una forma bastante lógica de hacer las cosas. Entonces cambié de trabajo, me fui a otra empresa, me fui a GitLab, ¿vale? Os llevo a GitLab, es una empresa que es 100% remota. En el momento en el que me uní a la empresa tenía 50 personas, cuando me fui tenía algo así como 250. Y claro, llegas a la empresa, que no llegas, sino que te metes en el Slack a ver qué pasa, y dices, ¿qué hago? Y la gente está toda haciendo cosas y te dicen, ah, sí hay un issue ahí. Y dices, ok. Vas y lo miras y es un checklist de un montón de cosas que hacer. Y dices, vale, me pongo a hacer esto. Y te pones a hacerlo. Pero luego en un momento digo, oye, ¿y cuándo nos juntamos para hacer el stand-up? Y dice, ¿qué stand-up? ¿Qué reunión? ¿De qué me estás hablando? Entonces fue como mucho choque, ¿no? Cuando la primera reunión en la que realmente teníamos una reunión a la semana en la que hablábamos, y entonces me surgió la necesidad del síndrome del impostor, de hacemos agilismo y demás, y empezar a decir, bueno, estuve haciendo esto, y me dicen, no, estatus no. Aquí no se habla del estado. Aquí se habla de los blockers y del futuro. ¿Ok? Y si el estado, en el issue. Dice, para algo tenemos eso. Para algo tenemos una herramienta en la que mantener las cosas. Con lo cual aquí no es un stand-up esto. ¿Vale? No lo interpretes de esta forma. Y cuando no sabes algo que haces, se empieza a preguntar y dice, bueno, pues todo está en el handbook, todo se escribe. Si no está en el handbook, no existe. Lo que está en el handbook es la ley. Ya está todo escrito. Entonces, claro, ¿cuándo trabajas? Pues cuando quieras. ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo? Da igual, es indiferente. ¿Qué más te da? Son 28 zonas horarias. Porque además el planeta es así, tenemos 24 horas y 28 zonas, o en realidad 36 zonas horarias porque somos así, los humanos. Y está todo distribuido. Entonces fue una cosa, me chocó bastante. Me llevó un tiempo, pero me acostumbré. Entonces, claro, después de un tiempo me puse a pensarlo, ¿no? O sea, distribuido y demás, ¿no? ¿Qué hay para hablar de cosas que están distribuidas? Pues el teorema de Kapp, de sistemas distribuidos, simplemente. El teorema de Kapp, 1998, Eric Brewer, ¿qué es lo que te plantea? Te plantea que todo sistema, habla de persistencia específicamente, pero todo sistema básicamente puede ofrecerte hasta 3 garantías. ¿Vale? Puede ofrecer consistencia, puede ofrecer disponibilidad y puede ofrecer tolerancia a las particiones. ¿Vale? Todo sistema distribuido es un conjunto de actores que comparten el estado comunicándose entre ellos enviándose mensajes. O sea, vosotros sois un sistema distribuido, os comunicáis entre vosotros enviando mensajes y en un momento determinado os vais cada uno a vuestra casa, con lo cual las particiones van a ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos con el estado? Ahí es donde vino un poco la realización de todo esto, ¿no? Tenemos sistemas que eligen la consistencia, que prefieren tener consistencia inmediata, que prefieren mantener todo el estado, ¿sí? Cuando queremos todo el estado y cuando queremos tener toda la consistencia, la situación a la que llegamos es que si nos falta cualquier nodo no tiene la última versión del estado, no es capaz de escribir nada, no es capaz de actualizar nada, no es capaz de cambiar, no es capaz de hacer trabajo, básicamente, ¿sí? Cuando tenemos un sistema síncrono o consistente,
más bien, cuando estamos todos en una sola oficina. La situación de AWS era básicamente tener dos sistemas que estaban separados, que tienen una partición en el medio. Sin embargo, nosotros, usando Scrum y exigiendo compartir el estado en las stand-ups, estábamos exigiendo que fuese consistente. ¿Qué pasó? Porque se terminó cayendo. Se terminó desplomando. Cosa que es lógica. Si la gente no puede trabajar porque no tiene el último estado o tiene que andar esperando a que otro le confirme el estado, simplemente no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Tienen que esperar. Y es lo que les pasaba. Se pasaban todo el día esperando, básicamente, a que la otra gente se despertase. La A de CAP es disponibilidad, alta disponibilidad. Esta es la segunda garantía, ¿sí? ¿Qué pasa con la disponibilidad? Lo que pasa en este caso es que un nodo puede no tener la última versión del estado y sin embargo puede hacer trabajo. Lo que pasa es que va a tomar decisiones locales. Va a decir, hago esto y tal, y bueno, y lo saco adelante. Puede trabajar, pero la contrapartida es que puede que el estado esté equivocado. Puede que algunas cosas que hagas no valgan la pena, o que las tires a la basura, o que a la larga le pegues un tiro a un nodo y digas, empieza nuevo. Porque simplemente se fue. Lo que tiene de bueno los sistemas de alta disponibilidad, los sistemas que son AP, es que tienen muchísima tolerancia y pueden seguir trabajando aunque tengan particiones, ¿sí? GitLab era AP. AWS era ACP. ¿Vale? GitLab, tú podías ponerte a trabajar sin tener la última versión del estado, hacer algo y sin embargo, al final del día decir, esto no tiene sentido y tirarlo a la basura. Y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Que podías seguir trabajando, que puedes trabajar a cualquier hora. Esto GitLab lo escribe una serie de reglas en el manifiesto remoto. ¿Vale? Lo transcriben. Manifiesto remoto, perdón, pero lo voy a leer, ¿no? Trabaja desde donde quieras, comunícate asíncronamente, reconoce que el futuro es desconocido. Ten reuniones cara a cara online. Las reuniones son humanas, son para hablar con la gente, ¿sí? Para los blockers y para el futuro, en ningún momento del estado. Hay que hacer el bonding en la vida real, ¿sí? Hay que hablar con la gente, hay que conocer a la gente. Y finalmente, da crédito a las cosas, da crédito a la gente, di gracias, básicamente. Si os fijáis, hay básicamente tres cosas de las que se habla aquí. La libertad, la comunicación, el hecho de poder, la libertad y la comunicación que van juntos, ¿sí? El hecho de hablar del futuro y no tanto del estado. Y finalmente, se habla mucho de empatía. De hecho, 4 puntos de los 7 que tiene son empatía. Se habla muchísimo de la gente. Entonces, claro, yo lo que me encontré es aprendiendo a trabajar asíncrono. Remoto es meramente un tema de una ubicación, pero no se trata tanto de ser remoto o no ser remoto, se trata de ser asíncrono. Se trata de poder trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, primero, no interrumpas. Deja de interrumpir a la gente. O sea, hay cosas que nosotros decimos, es que necesito esto ya. No, no necesitas ya. Toma una decisión, haz algo, avanza, y luego en todo caso comunícale a la gente, mira, tomé esta decisión, dime si está bien o está mal. O sea, mantengamos la disponibilidad, mantengamos la posibilidad de poder sacar trabajo adelante. Pues total, si lo que hacemos es ponernos de acuerdo relativamente frecuente, de manera más o menos frecuente, que es lo que suelen hacer los sistemas AP, podemos sacar trabajo adelante. Y el desperdicio va a ser mínimo, realmente. Si quieres trabajar remoto, si quieres trabajar asíncrono, no imites la oficina. No hagas una oficina de Slack. O sea, si tu Slack es, te voy a andar interrumpiendo todo el tiempo, es lo mismo que estés en una oficina. Y la gente normalmente que viene a la oficina lo que hace es esconderse en o sea, reservarse una sala para poder trabajar sin que nadie lo moleste. O sea, para eso vienes a la oficina, quédate en casa. Realmente, si lo que quieres es que nadie te moleste. Finalmente, bueno, no finalmente, pero si no está escrito, no ocurrió. ¿Vale? Esa es otra de las reglas. Se intenta evitar siempre el hecho de que 2 personas hablan una cosa y esa cosa está decidida en un ambiente local, pero no está compartida. Si nosotros queremos persistir el estado y queremos un sistema que sea disponible, a la larga la tenemos que escribir en algún sitio. Tenemos que alcanzar una consistencia de manera eventual, pero tenemos que alcanzarla. Si nadie lo escribe, nadie lo sabe. Si no está escrito, no ocurrió. Y ya está. Esa es una regla bastante clara y bastante simple. Y finalmente, y este era un punto importante, no hay excepciones aunque estés en el mismo sitio. Y esto me lo he encontrado. Hemos estado varias personas trabajando en un café una vez en Portugal, éramos como 6 o 7 personas, que era como un gran summit de gente, y se mantenían las mismas reglas. O sea, estábamos todos en el mismo café, todos con el portátil, y hablando por Zoom entre nosotros.
O sea, no, en ningún momento estábamos en el café, o sea, no cambiaban las reglas, el comportamiento era el mismo. Entonces, volviendo un poco a cómo se hace para gestionar todo esto, toda esta parte de la comunicación, ¿no? Porque hablamos de Slack, hablamos de Zoom, hablamos de estar colocados, de no estar colocados y demás, y de cómo hacemos para persistir y demás historias. Personalmente pienso que la comunicación es prácticamente un milagro, la comunicación entre humanos, por una cuestión simplemente de que yo digo una cosa y tú oíste otra completamente distinta. Y eso es parte del trabajo del manager, realmente, el estar pendiente de si te están entendiendo lo que estás diciendo o si estás diciendo cualquier cosa. Pero claro, esto nos deja con un juego de herramientas que tiene una serie de características. Entonces, es muy importante elegir las herramientas de manera adecuada. Es muy importante planificar un poco y ser un poco explícitos en cómo vamos a hacer esto. En el caso de GitLab, todo el estado está en los issues. Entonces, era como muy clara, eran muy claras las reglas. Y luego había más reglas. Pero bueno, si os parece, hacemos una pequeña exploración por las herramientas que estamos utilizando hoy en día para trabajar remoto, ¿vale? Para ver qué funciona, qué no y en qué caso. Entonces, la primera, las reuniones. La mejor herramienta del manager, ¿verdad? Tener un montón de reuniones todo el tiempo. Las reuniones son síncronas. Necesitamos que esté todo el mundo en el mismo sitio, aunque sea a través de Zoom o lo que sea, pero que esté todo el mundo a la vez en el mismo sitio. ¿Sí? Son volátiles. Lo que ocurre en una reunión queda en una reunión. A menos, claro, que tengamos una agenda y estemos tomando notas, pero no suele ser la costumbre. Y son privadas. ¿Vale? Todo el estado que se escribe en una reunión se queda en el contexto de la reunión, a menos que hagamos algo por sacarlo fuera. ¿Qué cosas tienen buenas? Tienen muchísimo ancho de banda. Como tienes una persona delante, le puedes hablar, puedes prestar atención al lenguaje corporal, puedes ver si te está entendiendo, si no te está entendiendo, puedes usar las manos para explicarte, puedes dibujar en una pizarra, puedes hacer un montón de cosas que vienen muy prácticas y que son muy útiles. ¿Pero qué tienen de malo? Normalmente que están muy mal ejecutadas, ¿sí? Que se suelen hacer muchísimas reuniones sin una agenda. ¿Y cuál es el objetivo de la reunión? Vamos a hablar de esto, ¿vale? O sea que el objetivo es hablar. Normalmente ese no es un muy buen objetivo para una reunión. Es más interesante plantearte, vale, el objetivo es llegar a una decisión de esto y poner una agenda clara de cómo vamos a hacer para llegar a esta decisión. Y luego tomar notas. Son muy caras, son tremendamente caras y además la gente no suele prestar atención a esto. No hay una cosa que sea una reunión de una hora. O sea, son 2 personas en 2 horas de trabajo. Cuantas más personas metas en la reunión, más horas de trabajo. Y luego, por otra parte, si hacemos una reunión en la que vamos a hacer un sync-up para que estemos todos de acuerdo, invitas a los managers de 4 equipos, luego lo que va a pasar es que esas personas van a ir a sus equipos a tener una segunda reunión para comentar de vuelta lo mismo, con lo cual se empieza a esparcir y a expandir el tiempo de la reunión. Y por otra parte, siguen siempre la ley de Parkinson, que es que todo trabajo tiende a extenderse hasta ocupar todo el espacio disponible. Si tenemos una reunión de una hora, normalmente no la cortamos a media hora. Normalmente usamos toda la hora, porque ya que estamos, charlamos toda la hora. Eso se suele dar bastante. Recomendación, tener una agenda, ser claro, si se termina la reunión, matarla, hacerla lo más pequeña posible, compartir la agenda con el resto de la gente para que la pueda leer, tomar notas en la agenda. Ser lo más claro posible y persistir lo máximo posible. Por otra parte, la agenda solamente vive durante el tiempo de la reunión, luego se mueve, se deja de modificar. ¿Sí? Y por otra parte, está bien tener reuniones, está bien cuando necesitamos tener mucho ancho de banda. Lo que pasa es que hay que ser capaz de darse cuenta. Por ejemplo, hay una regla en GitLab que era que si ves 5 idas y vueltas en una conversación, estás en el momento en el que tienes que meterte en un canal de Zoom. Porque no os estáis entendiendo. Nos falta ancho de banda. Google Docs. Esta es otra herramienta que se suele considerar asíncrona. Y puede ser asíncrona, pero también puede ser síncrona. Y normalmente se tiende a no utilizar de manera síncrona, que a veces es muy práctico. Puede ser público, puede ser privado. Normalmente la gente no tiene la costumbre de compartir los documentos o los comparte con una persona. En plan, hice este documento, toma, míralo tú. Yo lo hago un poco distinto. Y lo que tiene de bueno es que es persistente, o sea que lo que se escribe en un Google Doc normalmente se va a quedar ahí. Normalmente. Lo que tiene de malo es que hay gente que lo utiliza para tener conversaciones y lo utiliza para poner comentarios. Y los comentarios más allá de un comentario no escala. O sea, el mejor uso de los comentarios de Google Docs es asignado a tal. ¡Hala! Ya está. Se terminó ahí la conversación de Google Doc.
Buscar suele ser una porquería, suele ser malísimo, suele ser horrible buscar en un documento, fundamentalmente si estás buscando un año hacia atrás, porque suele estar todo fragmentado, o se habló en este documento pero no en aquel, y luego es un comentario, y luego es imposible de reconstruir lo que se habló. Suelen ser bastante caóticos y suelen ser casi siempre privados. ¿Cuál es el uso bueno de los Google Docs? Para las agendas de las reuniones en las que todo el mundo tiene acceso a la agenda y puede editarlos. Y tomas las notas en vivo y en directo, mientras estás hablando en la reunión. ¿Sí? Otro uso bueno que tenemos de los Google Docs, que lo estamos haciendo también aquí en Cabify, cuando tenemos un incidente en producción, abrimos un documento que se llama Timeline, que esto ya estuvo comentando Borja, en donde empezamos a escribir todos a la vez. O sea, hay una persona que es la que mantiene la historia y el resto de la gente va añadiendo datos, comentarios, se traen un gráfico, lo van armando entre todos y van registrando el estado de todo lo que va ocurriendo y de las decisiones que vamos tomando. Y os recomendaría que tomáis la costumbre de que cuando creáis un Google Doc, siempre visible para todos los de la empresa con el link. Entonces es tan fácil como mandar el link a alguien y ya está. No hay que andar compartiendo nada más. Es muy fácil de gestionar así. Slack, el gran amigo del remoto, ¿verdad? Síncrono o asíncrono, los dos. Depende de las expectativas que se tengan. Hay gente que lo que dice es Slack, yo te hablo en Slack, me tienes que responder en 5 minutos y no me enfado. Yo por eso, personalmente, y aquí lo sabe todo el mundo, yo nunca aparezco como activo en Slack, yo siempre estoy apagado. Háblame. En algún momento te responderé. De facto es privado. Aquí en Cabify tenemos el 90% de las comunicaciones de Slack son mensajes privados, mensajes directos. Un 5% son canales privados, el 5% restante son canales públicos. Es curioso, es interesante el uso que hace la gente. ¿Qué tiene de bueno? Es un chat, es un sistema de chat. A todo el mundo le gusta el chat. Es una cosa que usamos regularmente, usamos WhatsApp o lo que sea. Estamos todos muy acostumbrados, tenemos emoticonos, hacemos muchas chorradas en general. Es muy divertido. Es persistente, o sea, lo que se escribe normalmente se queda ahí y se puede buscar. Esas son cosas buenas. ¿Qué tiene de malo? Las interrupciones. El hecho de que la gente espere que te puede interrumpir en cualquier momento. Eso es una cosa que hay que dejar bien clara a la gente. No, esto no funciona así. ¿Y qué tiene particularmente de malo? Que pese a que es persistente, a veces la gente piensa que con escribir en Slack es suficiente. Y luego reconstruir la historia de algo que haya pasado desde Slack es imposible, porque es extremadamente caótico. O sea, alguien está diciendo algo por aquí, entonces alguien responde a este mensaje en un thread, entonces la conversación se va ahí. El que viene 5 horas después intenta releer lo que pasó, ni idea. Entonces cuando llega alguien nuevo, lo que va a decir es, ¿me podéis dar un resumen de lo que se habló? Porque es que nadie sabe nada, nadie es capaz de darse cuenta de lo que se ha hablado. ¿Cuál es el uso bueno de Slack? Usarlo como una cola. Yo personalmente lo uso como una cola. A mí, coméntame lo que quieras, en algún momento llegaré y te responderé, pero ten la seguridad de que es el uso que hago. O sea, yo me comporto así. Es bueno para tener canales de equipo en los que la gente puede hablar y hacer cosas pequeñas conversaciones de, oye, ¿y esto dónde está? Lo que sea. Para eso es muy práctico. Pero siempre hay que tener muy claro que no tiene que haber una expectativa de que si está escrito en Slack, está escrito a fuego y grabado en algún sitio, porque no sirve para eso, no es persistente. El email, el gran amigo también. El email es asíncrono, lo cual está bien, pero es privado. Es muy privado y hay gente que eso no le queda del todo claro. Y es persistente, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno? Que se puede buscar. ¿Qué tiene de malo? ¿Alguna vez estuviste en una conversación en un email con 5 personas en las que en algún momento alguien le responde esto, entonces el otro responde otra cosa, y entonces empezamos a tener 4 hilos de conversación y entonces en algún momento alguien lo vuelve a reconstruir en una sola conversación, entonces otro se va por ahí y ya, paso. No voy a seguir por aquí. Y particularmente lo que tiene de malo es que es tremendamente privado, que tú no puedes compartir los emails. Tu inbox es tuyo y ya está. ¿Qué tiene de bueno? O sea, ¿cuál es el uso bueno del email? La conversación hacia afuera de la empresa. Porque es un estándar. Es una cosa que simplemente tiene sentido. Y ya está. Pero no lo usemos para hacer ningún tracking de state. Yo personalmente lo uso como una lista de to-dos. Dejo los emails sin leer hasta que en algún momento me pongo, vale, ¿este lo hago? No, sin leer. ¿Este lo hago? No, sin leer. ¿Este lo hago? Sí, venga, lo hago. Y ya está. Y los voy dejando, que se acumulen. Tiendo a inboxero, pero normalmente nunca es. Los issues de GitLab.
cualquier tipo de issue tracker, cualquier tipo de sitio que va a ser asíncrono, ordenado, persistente y público. Ese es el uso correcto, que sea público, que sea persistente. ¿Qué tiene de bueno? Es un foro de Internet. Al final de cuentas, un issue tracker es un foro de Internet en el que va la gente a hablar cosas, en el que la gente puede ir y poner sus comentarios y decir esto, aquello, tal. Si solamente usamos un issue tracker para decir estoy haciendo esto, lo terminé, lo estamos usando mal. Estamos usándolo muy poco. Los buenos, además, tienen labels, tienen tags, tienen categorías, grupos, jerarquía, lo que sea. Tienen 1000 formas de ordenar los datos y cada uno tiene que encontrar la forma que le funciona para ordenarlos. Pero si dedicas tiempo a mantenerlo al día, si dedicas tiempo para ponerlo bien, es una fuente, es un origen de datos espectacular. No solo para las conversaciones que está teniendo la gente, sino además para luego entender por qué tomamos determinada decisión. ¿Qué tiene de malo? Es lento. Se habla lentamente en un foro de Internet. Tú dices algo y en 4 horas te responde alguien o lo que sea. Pero por otra parte, ese es el ritmo del trabajo de Internet. Es así como se hacen los proyectos open source. Tienen un ritmo lento. Lo que pasa es que a la larga, la inercia que van juntando no la podemos conseguir con un equipo tan grande, ni con un equipo tan distribuido. La forma natural es esa. Pero no valen para las cosas vivas. Para un evento, un incidente de producción, evidentemente no vamos a andar hablando de un issue, porque no es el sitio correcto en el que hablarlo. Entonces, aquí viene un poco hablar del otro punto de vista, ¿no? O sea, ¿cuál es el uso correcto que se puede hacer de esto? Pues realmente, en los issues, o sea, hay que abrazar la idea de que el futuro es desconocido y de que tenemos que dedicarnos a los blockers. En los issues o en el trabajo, en general, tenemos que tener 2 ritmos de trabajo, ¿vale? Tenemos que tener un ritmo de trabajo que es el aquí y ahora, ¿vale? Tenemos que tomar esta decisión, tenemos que sacar esto ya. Esto está funcionando o se está desarrollando. Consejo para los managers: dejar que eso se encarguen los ingenieros. Apartaros, ¿vale? Porque si nos metemos mucho en el aquí y ahora, igual se entiende como micromanagement. Ahí lo dejo. Y por otra parte, tenemos que tener un segundo ritmo de trabajo que sea el futuro. El futuro puede ser a corto plazo, puede ser a medio plazo, puede ser a largo plazo. En los issues, el corto plazo del futuro es interesante, el medio plazo a veces también, ¿vale? El ahora es el estado, es la gente escribiéndote, hice esto está entregado, o esto está en esas condiciones, esto no lo puedo sacar por este motivo, lo que sea. Y el trabajo del manager está en la conversación del futuro y en ir desbloqueando cosas para que la gente pueda seguir trabajando, ¿vale? Y esa para mí es la herramienta adecuada. Una herramienta más, que no es una herramienta como tal, que no es una tecnología, que son los roadmaps. Los roadmaps son asíncronos, persistentes y públicos también. ¿Qué tienen de bueno los roadmaps? Que si los usamos adecuadamente, cambian lentamente. Si cambian lentamente, lo que conseguimos es seguridad. Tenemos a un equipo que tiene la seguridad de que lo que está haciendo ahora no va a cambiar y lo que va a hacer mañana puede ser que cambie, pero generalmente no va a andar cambiando mucho. Va a estar más o menos quieto. Eso no quiere decir que no lo cambiemos, lo podemos cambiar, pero tenemos que asegurarnos de que queda registro de por qué cambia. Entonces, ¿qué hay que hacer con un roadmap? Hay que tener una conversación estratégica, hay que tener una conversación muy proactiva, hay que tener una conversación muy de vamos a hacer esto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues por esto, por esto, por esto y por esto. Estos son los motivos por los cuales tenemos que hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué tiene de malo un roadmap si está escrito en la arena? Sinceramente, mi recomendación es nunca jamás tengáis un roadmap en una herramienta de traqueo de issues o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque puede venir cualquiera de la noche a la mañana y cambiarlo entero. O un Excel. Selecciono estas celdas, copio, pego, cambio el orden de las cosas. Ups, magia, está escrito en arena. Puede cambiar. Si cambia mucho, no hay seguridad, nadie se lo va a creer, básicamente. Y particularmente es malo si luego no hacemos un poquito de retrospectiva de ver si lo que estuvimos haciendo tuvo sentido o no tuvo sentido. Entonces, ¿cómo hacemos los roadmaps o cómo estamos haciendo los roadmaps aquí en Cabify? No todos, eso sí. Los estamos usando con Git. Estamos escribiendo un fichero de texto, Markdown, en donde decimos Q1, ¿qué vamos a hacer? Esto, esto y esto. ¿Quieres cambiar el roadmap? Sí, vale, pues mandamos pull request. Y lo cambiamos. Y charlamos ahí y me cuentas por qué lo cambiamos. No tengo ningún problema en cambiarlo, pero cuéntame por qué. Y por otra parte, si cambia, tengo un histórico. Sé que cambió. Si luego miro el roadmap y veo que tengo 45 commits en el roadmap, en el último mes, digo, ¿aquí qué pasa? No tenemos ninguna visión de producto.
interesante. Siempre es interesante saber el pasado para controlar el futuro. Nuestro modelo, un poco lo que os estaba contando. Empezamos siempre con el roadmap. No todo el mundo está en esto, ¿vale? No todo el mundo trabaja de esta forma. Hay partes de la empresa que está trabajando así, hay partes de la empresa que se está adaptando, que está llegando. Hemos empezado más que nada con los productos, con la parte de plataforma, con la parte tal vez de Journey, Match y demás. Tenemos un equipo que tiene gente en España, Rusia, Polonia, Bélgica, Austria e Italia. No es un problema, se pueden llevar bien con el resto de la empresa. Tenemos reuniones en las que estamos teniendo 50 personas en una reunión. Pasa que, claro, esta reunión, tenemos un caso, hoy creo que la matamos con 37 minutos de reunión y tuvimos una vez que la matamos en 8. ¿Por qué no hay agenda? Toma, 52 minutos de vuelta, hala, a trabajar, todo fuera. Entonces, podemos aceptar un coste alto en el momento en el que nos queremos sincronizar, pero a la vez lo mantenemos siempre muy contenido. Entonces, nos hemos ido hacia el asíncrono lentamente, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos una oficina detrás, ¿verdad? Para eso es crítico usar las herramientas adecuadas. El hecho de que nos estemos llevando el roadmap a Git hace que llega una persona nueva y dice, vale, el equipo en que está trabajando, y le damos un enlace del roadmap del equipo en esto, y luego viene esto, y luego viene esto, y esto. Y tienes dependencia con este equipo y con este equipo, y tienes que ir a hablar con aquel, primer día. Imagen clara de qué están haciendo. ¿Y esto qué es? Pues mira, está en este issue explicado. Usamos mucho Mermaid, usamos su GitLab, básicamente. Y usamos mucho Mermaid, que lo que te permite es hacer una pizarra en el mismo issue tracker. Te permite hacer gráficos de secuencia y demás historias. Es practicísimo porque resulta que básicamente ha explotado el uso y estamos dibujándolo todo. Entonces llega alguien y lo primero que puede hacer es decir, este sistema cómo funciona. Mira, aquí tienes un gráfico y tiene la pizarra de cómo se ha diseñado. Y no hace falta que se metan a una reunión con nadie para que le dibuje el gráfico. O sea, ya está, se puede hacer un self-service completo. Con esto, además, la gente siempre sabe qué es el ahora y siempre sabe qué es el mañana. Aunque el mañana cambie, porque puede cambiar, pero lo tiene ahí escrito. Puede recuperar todo el estado de manera inmediata y sin necesitar interrumpir a ningún otro nodo. Se sirve solito. Seguimos el modelo de si no está escrito no pasó. Eso es así. Simplemente porque todavía tenemos alguna que otra conversación de pasillo. Y las conversaciones de pasillo para mí se las lleva el viento. Yo trabajo desde Zamora, o sea que a mí lo que habéis hablado en un pasillo para mí es indiferente. Cuéntame, vamos a escribirlo en algún lado. Muchos equipos han abandonado las stand-ups lentamente. Ha sido interesante porque ha habido mucha pelea. Un poco la forma de abandonar eso fue atacando primero las retrospectivas. Cambiamos retrospectivas por reunión semanal de equipo, en la que la gente hablaba del futuro, no tanto del pasado. Y entonces la gente además traía los problemas del pasado para hablarlos ahora porque eran bloqueantes. Entonces tenemos una especie de ciclo continuo de retrospectiva cada semana. Con lo cual nuestros ciclos de retrospectiva son más pequeños. Con lo cual tenemos menos cosas de las que hablar, con lo cual tenemos reuniones más pequeñas. Simplemente porque nos estamos ocupando de todo el tiempo. Otra cosa que hemos quitado al quitar muchas stand-ups es que la gente no hace falta que tenga pinta de que está muy ocupada, porque las reuniones de los stand-ups son, bueno, ayer hice esto que no tiene nada que ver con nosotros, y esto otro que no tiene nada que ver con nosotros, y esto otro también que no tiene nada que ver con nosotros, y no estoy bloqueado. Y esa fue la conversación del stand-up. Eliminamos toda la conversación de compartir estado de esta forma. Porque total, a mí qué me importa, ¿no? Mucha gente se complica pensando qué es lo que voy a contar en la stand-up. Eliminamos ese problema, el estado está en las issues. Si quieres saber qué es lo que está pasando, pues vas a ver las issues, vas a ver la actividad, y si quieres usas RSS para leer las issues y ver todo lo que está pasando y puedes seguir una persona en particular. Si eres un manager, sigues a tu equipo con RSS. Otra cosa que hicimos fue, nos fuimos a GitHub, estamos en una instancia de GitLab nuestra, y lo que hicimos, como GitLab tiene grupos y subgrupos, tenemos un grupo de producto y dentro del grupo de producto está, por ejemplo, Pricing o Journey o este o aquel, y los proyectos de cada uno están ahí dentro, con lo cual hemos creado una estructura jerárquica de todos nuestros proyectos y de nuestros equipos, con lo cual cuando necesitas hablar con un equipo, tú lo que haces es add Journey y hablas con ellos. Y los puedes llamar en cualquier issue. Con esto lo que hacemos es que sea muy fácil, no tienes que conocer a nadie realmente para poder hablar con otro equipo. Lo que hicimos fue que el mapa sea el territorio, ¿sí?
Y una cosa que ocurrió, que fue muy curiosa, es que los equipos lentamente, empezando con el Systems, se fueron creando lobbies. Lobbies son issue trackers en los que la gente puede venir y preguntar cualquier cosa. Puede venir y decir, oye, mira, me interesa esto, me interesa aquello, y entonces vas y básicamente tienes una conversación con el equipo de manera completamente asíncrona. Systems fue el primero porque era el equipo justamente que está completamente distribuido. Y claro, la gente de aquí de la oficina decía, pero ¿cómo hablo con Systems? ¿Cómo hablo con esa gente si no están aquí? Y entonces creamos eso. Y luego lo que nos dimos cuenta es que en realidad tenía sentido y el resto de los equipos están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para hablar con Journey? Pues vas a Journey/lobby y creas un issue. Y les preguntas lo que quieras. Y no hace falta que quedes con nadie ni que pongas ninguna reunión. Lo haces, simplemente. Esto es más para los managers. Es importantísimo tener con estas estructuras de funcionamiento estos dos ritmos de trabajo, ¿no? O sea, el aquí, ahora y el futuro. Una cosa que hemos hecho fue, justamente como empezamos a dividir los equipos, digamos, Cabify trabajaba como un gran monolito, todavía tenemos un monolito por ahí pululando, que de hecho es el core del negocio, y tenemos los microservicios, ¿no? Pero claro, hay muchos microservicios que al final de cuentas que el monolito es lo que importa, o sea, realmente es lo que da el dinero. Pero lo que hemos hecho, como hemos empezado a separar equipos y hemos empezado a segregar un poco, además, hemos empezado a identificar con el roadmap cuáles eran las dependencias entre los equipos. Porque el problema que teníamos y el problema que se puede llegar a dar cuando empiezas a separar una empresa es encontrarte con esta situación de, vale, sí, yo hago esto y te lo doy a ti, entonces tú haces esto, entonces tú haces esto. Entonces, esta relación de dependencias, al final de cuentas, lo que hace es hacer que el último equipo le lleguen las cosas tarde, mal y nunca, y que no puedan funcionar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es mantener estos dos ritmos. En lo que estamos intentando hacer es identificar quiénes son los que están en la cola y traerlos al principio. Y entonces, cuando tenemos que planificar algo, cuando tenemos que hacer algo, lo que hacemos es justamente, lo primero que decimos es, ¿quién está al final? Driver. Vale, ven driver, vamos a charlar. Y tenemos la conversación de manera síncrona porque todavía tenemos tiempo, pero podemos ir armando esta lista de eventos. Para esto usamos la teoría de las constraints, en la que se trata de identificar quién es el constraint, luego exploit, subordinate y demás. Luego paso un libro que es muy interesante de todo esto. Con esta cadena de eventos hemos empezado a cambiar el orden de funcionamiento de la empresa. Hemos llevado todo hacia adelante. Y por otra parte, lo que hemos hecho fue hablar con la gente y decirle a los ingenieros, si estás bloqueado, tú ahora, o sea, es el ritmo del aquí ahora, decide ahora, haz algo, lo que sea, toma una decisión y avanza. Documéntala y anúnciala. De hecho, nosotros tenemos un sistema que se encarga de anunciar cosas que hacemos merge a determinados sitios para que la gente lo sepa. Pero ya está documentado, con lo cual es bastante fácil. Y con esto podemos desbloquear a la gente de aquí ahora y podemos ir desbloqueando el futuro. Al hacer eso, cuando llegamos al futuro, en realidad ya no tenemos ningún problema. Estamos avanzando. Ya está. ¿Qué tiene que hacer management? Management tiene que pensar en estrategia. Tiene que dejar de pensar en táctica. Tiene que dejar de pensar en cómo vamos a hacer esto. Ese es el problema de ingeniería. Tiene que empezar a pensar en qué vamos a hacer. Tiene que avanzar hacia adelante. Tenemos que dar pasos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prestar muchísima atención a las comunicaciones de la gente. Si no están hablando, tenemos un problema, tenemos un silo. Si no hay ninguna documentación, si no tenemos nada persistido, tenemos un problema gordísimo. Porque en realidad tenemos nodos que están desconectados y que no comparten absolutamente ningún estado y no tienen forma de compartirlo, no tienen forma de ponerse al día. Monitorizando las conversaciones tenemos que ver cuando las cosas se enquistan para ir a desbloquear, para ir a empujar un poquito. Y tenemos que crear esta cadena de eventos, tenemos que identificar las dependencias que tenemos entre los distintos equipos para que puedan avanzar. Y finalmente, tenemos que dejar de medir el tiempo que la gente está trabajando. Eso tenía sentido cuando el trabajo era en fábricas y teníamos 3 turnos de 8 horas porque cada día tenemos 24 horas. Eso ya no vale de nada. Por lo menos en tecnología eso no vale absolutamente de nada. El tiempo no importa. El tiempo simplemente va a pasar. Lo que hay que medir es el delivery. Hemos hecho este roadmap, tenemos estos 3 elementos, ¿hemos cumplido sí o no? No, vale, ¿qué pasa? ¿Estamos totalmente fuera? Estamos diciendo cualquier estupidez, o el roadmap cambió 25 millones de veces, ¿qué culpa tiene ingeniería? No tiene ningún sentido medir el tiempo que están sentados. Con lo cual, libertad.
Prácticas deseables. Yo nunca digo best, porque best significa que no hay nada mejor. Así que cosas que son deseables. Estrategia y táctica, identificarlas. Eliminar todas las dependencias. Identificar todos los bottlenecks y ponerlos por delante. Ser conscientes de que hay bottlenecks. A veces es importante también poner un bottleneck. A veces es interesante cuando nosotros queremos modificar un determinado comportamiento, poner una restricción y hacer que sea doloroso. Si nosotros queremos que la gente se comporte de una forma, hagamos que comportarse de otra forma sea difícil. Experimentar mucho. Yo os puedo contar un montón de cosas, pero vuestra historia va a ser distinta. Así que probar algo, medirlo, ¿funciona? Genial. ¿No funciona? Hacemos otra cosa. Eso se llama ciencia, al final de cuentas. Tenemos que probar cosas. Hablar a la gente directamente. Esta es otra cosa que viene de GitLab. Cuando estamos hablando con alguien, hay que mencionarlo, en los issues particularmente. No usar nunca la voz pasiva. Esto se tendría que hacer. Esto se tendría que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Porque no está asignado a nadie. Con lo cual, asignar las cosas directamente, mencionar a la gente. Hablar del futuro, no del estado. Esto también lo recomiendo para los one-on-ones. Si estáis haciendo one-on-ones con la gente, los one-on-ones son para hablar de la estrategia, son para hablar del futuro, de la carrera de la persona y de lo que vamos a hacer. El estado está en los issues, con lo cual no vengamos aquí a hablar de estado. Que puede ser que tengamos que hacerlo a veces, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo mucho, tenemos un problema. Si no está escrito, no ocurrió. Esa es una práctica que tiene todo el sentido del mundo. Antipatrones. Que la oficina tenga beneficios. Que las conversaciones de pasillo tengan importancia. Las conversaciones de pasillo tienen que ser de me fui el fin de semana a no sé dónde. Ya está. Ya está. Esas son todas las conversaciones de pasillo que tiene que haber. Si se decide cualquier cosa en un pasillo, tenemos un problema. El síndrome del estudiante. Retrasar las decisiones al último momento. Esto también se da bastante. El decir, bueno, no sé, bueno, esto lo decidiremos en el futuro. No, vamos a hacer un comité. Este tipo de cosas que al final de cuentas lo que hacemos es no tomar ninguna decisión hoy porque tenemos miedo de tomar decisiones porque el día de mañana nos va a venir un problema. Esto significa que tenemos una cultura de miedo. Si tenemos una cultura de miedo no podemos tomar decisiones. Esto es un antipatrón muy fuerte que si os encontráis en él tenéis que prestar un poco de atención a la cultura de la empresa para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Esto a veces puede significar que no tenga sentido quedarse en la empresa también. Eso puede pasar. Otro antipatrón, que la gente trabaje en lo que no está bloqueado. O sea, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo que no está bloqueado. Lo que no está bloqueado tiene sentido, vale de algo. Va a dar valor realmente, es importante. O tal vez lo que tenemos que hacer es trabajar en desbloquear algo. Por eso necesitamos la cadena de dependencias. O sea, realmente, si nosotros ahora mismo hacemos este trabajo, ¿vamos a aportar algo de valor a la empresa, sí o no? Si es que no, pues entonces hay que dejarlo. Y finalmente, medir cuánto tiempo le cuesta a un empleado nuevo ponerse al día. Y cuántas reuniones necesita, y cuántas vueltas tiene que dar, y si se va a encontrar en 20 millones de conversaciones en las que, uy, no, eso, no, claro, es que no lo sabes, espera, voy a la pizarra y te cuento. Medir cuán difícil es hacer, cuánta atención requiere traer un empleado nuevo a la empresa. Y respecto, tal vez una última idea, respecto de la salud de una empresa. Una cosa que hago mucho es contar cuántas reuniones de sync tengo al día, o a la semana, o lo que sea. Hay reuniones hay empresas en las que hay 2 stand-ups, por ejemplo. En Amazon yo tenía 2. Y luego tenía un sync-up con esto y un sync-up aquello. Cuantas más reuniones de compartir estado tienes, peor es la salud de la empresa. Porque significa que estás buscando consistencia. Estás buscando que toda la empresa comparta el estado porque no nos atrevemos a tomar una decisión. Porque si no tengo el último estado, sé que me voy a equivocar y si me equivoco, malo. El estado se tiene que persistir. El estado se tiene que poder acceder. Cuanto más eventos de sync tenemos, peor estamos. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo para contar de momento. Así que ahora, si queréis, preguntas. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta por aquí? Esto que comentas que cuando una persona está trabajando en algo que realmente
que debería estar todo el mundo, hay que llevarlo a un punto intermedio. O sea, que debería estar trabajando siempre en algo que no fuera un bloqueo. Entonces... Que no esté bloqueado. Sí, que no esté bloqueado, porque justamente esto es un tema que tenemos un poco de debate con esto, y porque siempre se considera que... Digo, porque me puedas un poco profundizar más en ese tema, porque siempre a veces el tema bloqueado no da sus frutos. A veces se ve como un tiempo perdido, porque se visualiza así. Entonces, una tarea fácil me la cojo porque parece que estoy avanzando mucho. Y entonces me ha parecido muy interesante justo eso, porque hasta qué punto tú como equipo, como gestor de equipo, como gente que está ahí, en qué punto cuál es tu vara de medir y decir, vamos a cuánto tiempo voy a quemar en bloqueos que parece que muchas veces no dan fruto. Estoy hablando de cosas jodidas, o sea, de que estás ahí y no, o algo que no se sabe hacer o tal. Entonces, sí, porque podrías comentar más acerca de temas que has podido tener con eso. Vale. A ver, normalmente hay cuatro niveles, ¿no? O sea, está misión, visión, estrategia y táctica. Hablando meramente de management. Cuando tú defines un esfuerzo, una empresa, tienes una misión. Si no tienes una misión de empresa, ¿para qué estás? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? La visión, y además lo vamos a hacer así. La estrategia, ¿vale? Pues entonces más o menos vamos a conquistar primero Normandía, por decir algo. Y finalmente la táctica, que es el equipo que está en el sitio y lo está haciendo. Si la gente que está haciendo el trabajo y es completamente táctica no entiende en qué dirección está yendo, entonces evidentemente van a hacer solamente lo que está desbloqueado. Porque en realidad tampoco tienen un objetivo. No saben en qué dirección está yendo. O sea, tú siempre tienes que empezar desde lo más lejano, desde el roadmap, a decirle a la gente, esto es lo que importa. Y entonces, en base a lo que importa son las tareas que tiene que elegir la gente. Si tú no tienes la cadena de valor definida, evidentemente la gente va a ir ciega. La gente simplemente se va a dedicar a hacer cualquier cosa. Que esté bloqueado, que esté desbloqueado, eso no es nada más que un evento táctico. Pero lo que importa es cuánto valor va a generar, cuánto va a producir realmente esto. Y por otra parte, cuánto va a producir significa que tú tienes claro qué es lo que estás midiendo. O sea, tienes un fitness function al final de cuentas. Tú sabes qué es lo que tienes que producir porque sabes cuál es la misión de la empresa. Tú sabes cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? No lo sabemos, o sí lo sabemos. Hacer dinero. El objetivo de la empresa es hacer dinero. Siempre. ¿Esto que voy a hacer va a generar dinero, aunque sea de manera indirecta, sí o no? Pero es que si no lo tienes claro, no puedes juntar a un grupo de gente a decirle, mira, os juntáis a programar. ¿Y qué vamos a hacer? Programar. Nos juntamos a esta reunión a hablar. ¿Y qué vamos a hacer? A hablar. ¿Y el objetivo cuál es? A hablar. Es que si no tienes un objetivo, no sabes en qué dirección estás yendo. Y esa es la parte de management. Misión, visión, estrategia, táctica. No puedes culpar a la gente táctica por elegir la tarea inadecuada cuando no les has dado una estrategia, no les has dado una visión y no les has dado una misión. Empieza desde afuera hacia abajo. Bien. ¿Más preguntas por aquí? Ahí está. A mí me interesa mucho porque has empezado a hablar de cómo trabajan los equipos en remoto, las dificultades, etcétera. Luego te has metido más en las herramientas, que entiendo que son las que consideras que facilitan el trabajo tanto en oficina como en remoto. Y cuando has hablado del manifiesto del remoto, has hablado de una palabra que a mí me parece muy importante, que es el bonding, ¿no? Cómo nos aseguramos de crear lazos entre la gente que trabajamos y que esto no sea como automatismo. O sea, entregamos sin más. O sea, somos personas que también interactuamos entre nosotros y si no estamos en la misma oficina, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo creamos ese bonding? ¿Cómo creamos equipo? Y cómo nos empapamos también de la cultura de la empresa. Vale. A ver, la primera herramienta que se puede utilizar realmente, por irónico que suene, es una reunión de equipo, lo que se llama staff meeting. Tenemos una reunión que suele ser semanal, en donde toda la gente del equipo se junta.
El trabajo del manager en esta reunión específicamente es hacer que sea un lugar muy seguro y asegurarte de que toda la gente tiene la posibilidad de hablar, porque la gente cuando tiene la posibilidad de hablar lo que hace es bajar la guardia. Cuando baja la guardia se permite equivocarse. Cuando se permite equivocarse, básicamente empieza a crear estos lazos y la gente le empieza a importar el uno y el otro. O sea, al final de cuentas no dejamos de ser humanos y los seres humanos somos gregarios. Es como nos vamos a comportar. Si nosotros lo que hacemos es hacer micromanagement y decirle tú vas a hacer esto y luego nunca jamás le dejamos hablar, tenemos un problema. Entonces, nuestro trabajo como manager es prestar muchísima atención a la gente, que es lo que te comentaba de la comunicación. O sea, la comunicación de los issues es muy interesante para medir si las cosas, para medir cuando tenemos un problema. La comunicación que tenemos en Slack también la tenemos que medir, tenemos que prestar atención. Si la gente se está respondiendo mal, tenemos que meterlos en una llamada y decir qué pasa. Contame, ¿qué pasa? Y asegurarte de que la gente entienda que lo que tiene delante es otra persona. Por eso, si te fijas, el manifiesto remoto tiene 4 puntos que son de empatía. Y el último punto es, de hecho, di gracias, porque cuesta muchísimo a la gente decir gracias. También hay que decir perdón. Entonces, hay que obligar a la gente a comportarse de una forma. El hecho de que estemos distribuidos geográficamente no significa que no hablemos. Vamos a hablar un montón. Lo que tenemos que hacer es elegir la herramienta adecuada según en qué momento. Si vemos que estamos cruzando emails y cruzamos 5, 20, 15 emails o lo que sea, me parece que ya pasamos el punto en el que realmente no nos estamos entendiendo porque tú estás escribiendo esto de esta forma y este otro está escribiendo esto otro de esta forma. Eso es porque tú las palabras las estás entendiendo así y tú las estás entendiendo de esta otra forma. No os estáis entendiendo, estáis diciendo lo mismo. La mayor parte de las conversaciones con la gente suelen ser, estáis de acuerdo, pero no os dais cuenta. Entonces a veces tienes que forzar a la gente a acercarse y darse cuenta y que se den cuenta de que son personas. Entonces la empatía es crítica. No sé si eso te sirve o... Yo solo gestiono y lo trabajo mucho con los one-on-ones también. Los one-on-ones los suelo hacer y cuando los empiezo suelo decir a la gente que son privados para que la gente tenga mucha confianza para hablar conmigo y lo primero que le digo es si tienes un conflicto tráemelo. Yo más que una pregunta es mi experiencia con lo que habías comentado del bonding y en nuestro caso la única forma de volver a unir el equipo que todo el equipo se vuelva a hablar y no sé, cada 4, 5, 6 meses tenemos una reunión todos juntos. Sí, también. Simplemente por comentar. Pero el problema que tienes, si solamente tienes esa reunión y solamente ese es tu bonding, en realidad lo que estás haciendo es que tu feedback loop es muy largo. No, sí. El tema es que todavía no hemos encontrado ninguna otra forma para hacer el bonding. Nosotros tenemos muchísimas reuniones en Zoom en las que vamos a hablar. De hecho, hacemos muchísimas reuniones casuales para charlar cosas y suelen empezar con bromas de forma muy extendida. Y bueno, yo tengo un background bastante fuerte en infraestructura, en sistemas, básicamente. Bueno, soy un desarrollador, pero también tengo bastante de sistemas. Y una cosa que le decía mucho al equipo es que el equipo tiene que tener muchísima confianza los unos con los otros, con lo cual tienen que ser capaces de insultarse mutuamente sin enfadarse. Y persigo eso, persigo que la gente tenga ese nivel de confianza, porque el día que las cosas estén bajo muchísima presión, en ese momento es cuando va a salir realmente la persona y vas a tener que tener el temple de dejar que salga la persona, dejar que pase la tormenta y luego decirle, vale, ¿estás mejor? Venga, seguimos. Sí, gracias. ¿Cómo acercarías un poco todas esas herramientas tan de ingeniería a perfiles que no lo son, aunque comparten contigo un día a día que te tienen que aportar diariamente? Yo, por ejemplo, tengo el caso de que tenemos 2 personas que son que escriben el tema de las copies, UX copywriter, y que la forma de pasarnos, ¿no?, el JSON pues no lo entienden, quieren una forma de otra manera, tienen que tenerlo todo en una especie de documento donde para ellos sea muy cómodo tener toda esa parte de storytelling y para podértelo comunicar, pero luego tú lo tienes que trocear y hay un trabajo, hay una dedicación de tiempo. Sí. Claro, si lo reflejas todo en una herramienta de GitLab o herramientas... Son herramientas, meramente. Se pierde muchísimo. Entonces, un poco cómo lo acercarías tú para poder que haya esa... Porque al final tienes que tener una comunicación muy diaria con esta gente, de contarle cómo lo contamos, qué datos te paso, con qué datos o sea, no hay herramienta buena o herramienta mala. Lo que hay son herramientas con distintas capacidades. Lo que hay que hacer es entender para qué vale cada herramienta.
y usarla adecuadamente. Si esta gente trabaja con una determinada herramienta porque es la herramienta, evidentemente no vas a pillar a una persona que usa AutoCAD y decirle usa GitLab, ahora usa Git. ¿Para qué? No le vale de nada. Evidentemente tienes que dejar que usen las herramientas que necesitan. Lo que tienes que ver es, yo hablo de estas herramientas desde el punto de vista de la comunicación. La herramienta de la que estás hablando es la de hacer el trabajo, no tanto de la comunicación. Si una cosa es la comunicación, otra cosa es el trabajo específicamente. ¿Vale? Entonces, identifica cuál es el uso de cada cosa. Y luego, si los quieres invitar a comunicarse de una determinada forma porque tienes un equipo distribuido, lo que tienes que hacer es básicamente demostrar a la gente, mostrarles a show don't tell, o sea, no les cuentes historias, muéstrales cómo pueden ser más eficientes, muéstrales cómo pueden trabajar mejor. Ayúdalos. O sea, bájate, sé empático, habla con la gente, escúchalos y luego enséñales, ayúdalos, llévalos de la mano para usar herramientas que tal vez te funcionan a ti mejor, pero por otra parte también diles por delante, mira, esto a mí me funciona mejor. O sea, no los obligues. Lo vas a tener que negociar. Y aparte un poco más de comunicación en el día a día con personas que no son tanto del ámbito. Al final les tienes que trasladar un poco todas esas decisiones. De vuelta a lo mismo, tienes que encontrar la herramienta que funcione. Es que esto es una negociación. A ver, el trabajo del manager es negociar, majo. Lo siento. Tenía aquí el Es que hay que negociar siempre. Entonces ahí depende mucho. A ver, también tienes que escuchar a la gente porque tal vez tengan un problema que tú no tengas ni idea. Porque también yo soy ingeniero. Y yo creo fehacientemente que todo se soluciona con tecnología. No. de psicología allí. No sé si eso te vale. Sí, 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 gracias. Es hablar y negociar y mostrar y ofrecer posibilidades. Y luego también pactar y explorar cosas juntos. Funciona muy bien explorar. Funciona muy bien explorar con otra persona. Porque entonces lo haces partícipe. O sea, no es algo que viene... Funciona muy bien cuando lo que haces es algo subversivo que sea desde abajo hacia arriba. O sea, que obligas a que... No que obligas, porque eso evidentemente es top-down. ¿Qué sugieres? ¿Qué tiras ideas? Que vas ahí influenciando lentamente para que la gente tome determinadas opciones y pruebe cosas. Gracias. Perdón, si digo alguna barbaridad. Yo soy abogado y justo estoy montando una empresa y me toca irme a Dublín. El resto del equipo va a estar aquí en España. Y siempre había pensado que los bots iban a ser muy útiles para preparar ese starter pack o para poder informar a la gente. Y me ha extrañado que no los hubierais nombrado. Entonces, no sé si es que de verdad es una barbaridad. No. O... Tienes que usar lo que te funcione. Tienes que usar lo que te funcione. Lo que nos funciona a nosotros, es una costumbre que he tenido yo para la gente que está empezando, es básicamente tener todo documentado en el handbook para que la gente pueda ir a buscarlo en cualquier momento. Que el handbook cualquiera lo pueda modificar, que cualquiera pueda contribuir, porque entonces si tú lo haces un esfuerzo comunitario, a la gente le va a apetecer que esté bien. Que prestes mucha atención al Broken Window Effect. ¿Sabes lo que es? Es un efecto justamente ¿cómo se llama? De criminalidad, creo que se llama, en el que si tú tienes un edificio y rompes una ventana, en muy poco tiempo vas a tener todas las ventanas rotas y básicamente lo van a vandalizar. Porque en cuanto se ve una cosa que está rota, esto está roto. Ya está, estoy autorizado. Entonces, si tú tienes mucha precaución de que no se te rompa ninguna ventana, la gente va a ayudarte y vas a hacer que sea un esfuerzo comunitario. O sea, te interesa mucho crear una comunidad que funcione y que sea la comunidad también la que dé ideas y la que proponga cosas, porque entonces va a pasar a ser moral, va a pasar a ser la cultura de la empresa. Entonces, si es la cultura de la empresa, esto es lo que es moralmente aceptable. Así es como nos comportamos. Entonces, no es tanto la herramienta, es lo que os va bien a vosotros. Y luego, si creas esta moral, presta mucha atención al hiring. Solamente contrata gente que encaje en la moral, a menos, claro, que te la quieras destruir. Que a veces también apetece. ¿Una duda más? Por ahí. Me ha parecido muy interesante también el tema porque todos los grupos en remoto que he estado siempre están con el tema de las famosas dailies, ¿no? Entonces,
Que de repente comentases que os reuníais una vez a la semana. Casi va en contra de lo que es la gran corriente, ¿no? Porque si no se hace daily el famoso scrum de 5 minutos, parece que no hay vida ahí, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante. Estaba planteándome, claro, porque en el momento en que eso está soportado por lo que has comentado antes de que si realmente ya estás en ello y no hay un blocker, pues tampoco las dailies van perdiendo tanto peso, porque muchas veces las dailies consisten en contar lo que estás ya haciendo, o lo que hiciste ayer prácticamente, o lo que vas a hacer que tampoco tiene blocker y dices, hoy voy a ponerme con esto. Que vale, pues ponte con esto, pero al final tiene un rollo más social la daily que otra cosa, es un concepto de a ver con qué cara te has levantado esta mañana, o si te has peinado bien o no, o lo que sea. Entonces, no sé hasta qué punto también estaba pensando, digo, bueno, puede ser muy interesante lo que has comentado, decir, vamos a hablar solamente de esto, pero a algo que sea realmente más futuro. Pero también puedes llegar a un punto que si lo llevas al extremo, ¿no? No sé hasta qué punto tienes experiencia con eso. Si, en nuestro caso no tenemos mucho de ese tema, ¿no? Está bastante, porque, bueno, pues puede haber momentos de la empresa que no haya tanto bloque. Entonces, claro, casi llegas a un punto, puedes encontrar un punto de no tener que hablar, porque si no tienes, claro, estaba pensando en eso justamente, decir, no hago daily, no tengo stopper, no tengo tal, entonces casi te tienes que plantear una reunión social, o como... Que es un poco el objetivo de la reunión semanal, sí. Es lo planteáis, llegáis a plantearlo así, incluso... Llegamos a plantearlo como una reunión completamente social. Si no tenemos nada de que hablar, nos juntamos, o ni siquiera lo juntamos y matamos la reunión, pero lo normal es que alguna persona tenga algo que contar, o que alguna persona esté preocupada por algo del futuro. O sea, el tema es, si tú estás haciendo dailies, lo que estás haciendo es usar un evento síncrono para compartir estado. Claro. Entonces, dada tu estructura de sistema y las garantías que quieres tener en tu sistema, ¿qué quieres? ¿Un sistema CP o un sistema AP? Si quieres un sistema CP, sigue haciendo dailies. Adelante. Ningún problema. Pero las dailies al final de cuentas son Scrum. Si tú lo que quieres hacer es Scrum, no crees que para hacer Scrum estás siendo ágil. O sea, estás evidentemente siguiendo una de las variantes de ágil. Pero ágil es una filosofía, Scrum es religión. Tiene sus dogmas, tiene sus ceremonias. Tal vez no te sirve como religión. Tal vez a ti te va mejor el budismo, no lo sé. Yo soy más budista. Esto le haré una vuelta, o sea, lo hablaré y todo esto, porque al llegar a un sitio donde se hacen dailies y decir, chicos, esto de las dailies, puede haber un colapso ahí, ¿sabes? Yo te puedo traer otra gente que ha estado probando últimamente y se ha terminado sacando las dailies. O sea, el tema es dónde está tu estado. La pregunta fundamental es dónde está tu estado. Pero es que tienes razón porque al final estás contando cosas que todo el mundo sabe y que realmente no es necesario reunirse para eso. Ese es el resultado final. Sí. Este señor, por cierto, cuando llegué, me dijo literalmente, ¿de qué vas a hablar? De remoto. Y me dice, ¿te vienes aquí? Touché. Yo personalmente era muy súper fan de las dailies cuando empezamos nuestro equipo y al final me di cuenta que básicamente era para compartir mi frustración con todo lo que está roto. Y ahora comparte sincronamente. Ahora tenemos un chat privado en el que compartimos esas frustraciones y estamos muy contentos con ello y se daría el Sí, no, yo simplemente iba a decir algo parecido a lo que ha dicho él, que las dailies se volvió como algo que tenía que hacer todo el mundo. Misa. Y yo, exactamente. Y yo en mi equipo pasa justamente lo contrario. Las dailies se convirtieron en el ratito del café remoto, pero en el rato en el que hablas con los compañeros, les cuentas que has hecho esto, a lo mejor no. Algo que ha hecho muy importante es que tienes que pensar todos los días qué vas a decir en esa daily o qué le vas a decir a los demás para que no parezca que, oye, es que llega mañana y no tengo nada que decirles. Te quedas un poco así y al final eso se suprimió y el stand-up semanal, sí, exactamente. Quedar a tomar un café. Exactamente. Hablamos por chat, exactamente lo mismo y el stand-up semanal la suple
perfectamente. Simplemente nada, Sí. como preguntabas hecho, por eso, para ponerte un caso. Pero porque está siguiendo Scrum, porque es lo que hay que hacer. Si uno se lee el manifiesto de desarrollo de software ágil, no dice nada de Scrum. Buenas. Ese tipo de filosofía lo he visto funcionar bastante bien, sobre todo cuando trabajas con squads, ¿no? En plan de, al final que hay un equipo multidisciplinar, pero con un mismo objetivo a nivel negocio, en plan de que todos van en la misma dirección. ¿Qué haces o qué se puede hacer en ese sentido para evitar el tema de perder tiempo en reuniones con Estado en equipos que de alguna manera no son lo suficientemente tan grandes como para poder llegar a generar squads, pero hay ya cierta masa crítica y de alguna manera como una persona de mobile puede tener visión sobre lo que está pasando en front? Como una persona de mobile, o sea, como depende un poco de la estructura de tu organización. En realidad depende completamente de la estructura de tu organización, depende cómo está o sea, aquí aplica un poco lo de la ley de Conway. Dependiendo del objetivo que quieras, vas a montar una estructura de comunicación. O sea, la ley de Conway lo que dice es que toda organización, toda organización básicamente está condenada a producir productos de software o productos en general que mapeen su estructura de comunicación. Con lo cual, si tienes un compilador y lo están haciendo 4 equipos, vas a hacer un compilador en 4 fases. Porque es como se comunican entre ellos. Entonces, claro, dependiendo un poco de cómo lo quieres hacer, si estás hablando de un squad multidisciplinar, entonces los tienes que juntar y que hablen mucho entre ellos y que tengan muchísima empatía y que tengan muchísima cercanía. Entonces van a tener la tranquilidad y la seguridad de poder hacerse cualquier cosa. O sea, lo peor que te puede pasar es que tengas a gente multidisciplinar y que no tengan la seguridad de poder decir yo de esto no tengo ni idea. Sí, no, es decir, no es tanto en ese sentido, sino sobre todo en la parte del Estado. Al final, vale, pues tendrás un Jira, tendrás un Clubhouse, tendrás una serie de herramientas donde efectivamente cada equipo tiene muy claro el estado que hay, no es tan necesario o puede ser no tan necesario esa daily del propio equipo para decir, oye, estoy haciendo esto, haciendo lo otro, efectivamente. Pero entre equipos, sobre todo de diferentes tecnologías. Entre equipos. Que al final, al no ser un squad, que no están todos dentro de la misma objetivo, sí, es que ahí entonces depende un poco de tu velocidad de iteración. O sea, yo entre equipos recomiendo usar el roadmap. Recomiendo identificar dependencias entre equipos para que la gente pueda hablar de antemano y para que se pongan muy de acuerdo. Y luego depende, o sea, nosotros lo que hemos hecho es básicamente que entre equipos lo que tenemos es una relación de proveedor y consumidor. Entonces, al hacer esto, básicamente tú lo que haces es hablar con tus clientes. Entonces, si tú vas a andar consumiendo mi producto, tú eres mi cliente. Y yo lo que tengo que hacer es servirte. Entonces, tenemos que tener una relación muy cordial y muy clara. Ahora, si lo que tienes es una cultura de handoffs, vas a tener un problema, evidentemente. Entonces, identifica si tienes handoffs. Si tienes handoffs, entonces lo que tienes es una estructura clásica de empresa, en la de yo hago esto, lo tiro por la pared y problema tuyo. Ojalá, suerte. Ánimo. Si lo que haces es generar relaciones más humanas, como los humanos somos gregarios, la cosa va a tender a que hablen entre ellos, a que se pongan más de acuerdo. Si además tienes una línea, tienes una API definida entre los dos, de básicamente hasta aquí llega tu responsabilidad y a partir de aquí es la tuya, lo que tienen que hacer es ponerse muy de acuerdo. Además, lo que te recomendaría es que definas la cadena de valor, que digas, este está al final, y lo primero que hagas sea meter un tracer bullet, o sea, que metas una tarea súper simple, súper chorras de llega hasta el final. Y entonces ya están alineados. ¿Una pregunta más? Saltándose lo de los dailies y demás, vale, un manager o alguien que se preocupe en el equipo puede estar al tanto de lo que hacen los demás, pero pues gente que no se preocupa puede quedarse aislada porque no se preocupa de ver lo que están haciendo los demás y al final, a la larga, puede ser algo negativo para él, porque para esta persona, vaya, porque se siente aislado. Sí. ¿Eso cómo lo gestionas? Porque no es pase. Que empiezas contándome que tienes una persona que no se preocupa. Que no se preocupa de ver el trabajo de otras 6 personas. ¿Necesita verlo? Yo creo que para entrar en la dinámica de equipo y en la
cultura del Con lo cual se equipo, tiene que preocupar. Sí. Es que todo depende de la pulsión que tenga la persona. O sea, si la persona realmente tiene que entrar en la dinámica del equipo, lo que tiene que hacer es prestar atención y preocuparse. Tiene que estar ahí. Tal vez tu trabajo como manager es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no te preocupa? ¿Quieres estar en este equipo o quieres ir a otro equipo? O sea, si una persona decide no sumarse al grupo, ¿qué puedes hacer? La puedes obligar, claro, pero tiene que ser la persona a la que quiere acercarse. No es un problema de herramientas, es un problema de personas. Pero vamos, que sí, pero no pudiendo prescindir de esa persona, porque no es fácil sustituir a una persona en equipo, si le estás obligando es hacer lo mismo que cuando haces dailies, estás obligando a que la gente esté al tanto. ¿Tú quieres responder, Borja? Micrófono, que si no los de afuera no escuchan. Creo que hay un cambio de cultura muy importante que hay que hacer con esto de quitar las dailies, que es, estamos muy acostumbrados a que el Estado nos llega y nosotros estamos ahí como esponjas y de repente la gente nos cuenta cosas, y con esta forma de trabajar tienes que ir tú a buscarlo. Entonces, claro, inicialmente genera mucha fricción porque la gente dice, bueno, pero esta información a mí me llegaba gratis y ahora tengo que ir activamente a por ella. Pero la ventaja es cuando necesitas esa información a las 3 de la tarde en vez de las 9 y puedes acceder directamente y no tienes que esperar a que alguien te lo cuente al día siguiente a las 9. Entonces creo que cuando se empieza, hay que forzar un pelín al principio para decir, bueno, vamos a hacer una prueba y intentar ir a buscar la información en vez de que os llegue y ver si la gente responde bien o no. Y entonces, pero como dice Pablo, es una labor de intentar hablar con la gente y que entiendan eso y que hagan un acto de fe inicial que tú sabes que puede funcionar y luego, por eso es muy interesante hacer esto en combinación con la reunión semanal, en la que tú puedes exponer, pues, estratégicamente esto cómo nos ha funcionado, no nos ha funcionado, probamos otra semana más. ¿Habéis sentido que no habéis tenido suficiente información esta semana? Eso es algo que yo hice en mi equipo, por ejemplo. Vamos a probar a no hacer estándares y vamos a verla todo en los issues. Y la semana que viene hablamos y vemos si tenemos información o no. Y al final lo que ocurrió en nuestro caso es que funcionó bien y que todo el mundo se sentía informado. El miedo es un poco eso, quedarte aislado, no enterarte de lo que pasa, pero si está todo bien en su sitio, es medio fácil. En nuestro caso. Hemos tenido también otra discusión hoy acerca de los famosos OKRs, objetivos de empresa. Entonces, digo por si tenéis algún tipo de también porque me puedas aportar, porque la discusión era decir, el OKR o un incentivo, es decir, poneros un propósito como departamento y tal, que sea un poco más allá, ¿no? Una cosa más allá de lo que son vuestras tareas. Y nosotros estamos mezclando muchos departamentos. Entonces, nuestro departamento de informática obviamente tiene la peculiaridad que tenemos todo por tareas. Y la discusión era que al final, es decir, si tú tienes un objetivo, al final lo vas a tener todo en tareas, por así decirlo. ¿Lo vas a tener, perdón? Es decir, lo que vengo a decir es decir, ¿vosotros manejáis algún concepto de tarea que esté más allá de lo que es el flujo del roadmap, que pueda aportar una mejora? ¿Cómo manejáis un concepto de mejora que no sea la tarea que te lleva a cumplir el roadmap? Ahí me tiro. Entonces ha habido una discusión muy fuerte hoy acerca de eso, si debería estar metido como tarea, si no, si eso se le puede asignar un tiempo, si no. Voy por ahí. ¿Eso vale. ¿Cómo manejáis algún tipo de concepto de eso? De manera subversiva. Lo que suelo hacer yo es decirle a la gente que tienen la seguridad de que pueden usar el 20% para pagar cualquier tipo de deuda técnica. O sea, tienes un día a la semana para pagar deuda técnica. Eso luego puede ocurrir o no. Eso lo que hace es permitirle a la gente tener la tranquilidad. O sea, volvemos al tema de no miras el tiempo. Si tú lo que estás haciendo es medir el tiempo que está la gente dedicada a cada tarea, porque lo que estás haciendo es medir cuántas horas llevó esta tarea, entonces evidentemente a lo que estás apuntando es al máximo uso de la persona. O sea, estás básicamente haciendo una medición del uso de la persona, porque lo que te interesa es que esté al 100%, porque si no estoy perdiendo ciclos. Si estás haciendo eso, lo que estás haciendo es estás en una cultura de coste. Lo que quieres hacer es justificar tus costes. Volvemos al objetivo de la empresa. Si el objetivo de la empresa es hacer dinero, ¿a ti qué te importa el coste? A ti lo que te importa es lo que generas. Entonces dejas de medir el tiempo y lo que te dedicas es a medir realmente lo que estás generando.
Entonces, un OKR, al final de cuentas, tiene que estar basado en una métrica que se puede medir de algo que generamos. Si el objetivo es reducir el coste, lo que podemos hacer, que es muy fácil, es reducirlo a cero despidiendo a todo el mundo. Y ya tenemos coste cero. Arreglado. Entonces, tienes que prestar mucha atención a qué es lo que estás midiendo, tienes que prestar mucha atención a cuál es el objetivo. Entonces, tareas de tengo que pagar deuda técnica. Bueno, a ver, si tenemos una deuda, tenemos dos opciones. O nos dedicamos a pagar intereses hasta que solamente pagamos intereses, y es cuando tienes un equipo bloqueado que no es capaz de sacar nada nuevo adelante. O bien le dices a la gente, vale, todos los meses tenemos que pagar intereses. Toma el 20% del tiempo, paga intereses. Por contrapartida, no me vengas con refactors. Está prohibido. No sé si te vale. Es una manera. Yo justamente se estaba discutiendo de, al final, sí, al final me parece más lógico hacerlo en semanal, porque si se decía, no, vamos a distribuirlo en meses. Al final, si tú coges un concepto y es como decir, no quiero pagar hasta dentro de un año. Es como engañarse un poco, decir, o quiero pagarlo durante todo el año. ¿Cuál es el beneficio de hacer una tarea? Claro, ¿Qué tanto producimos? Normalmente la ley de Pareto te va a decir que con un 20% del esfuerzo vas a matar el 80%. Con lo cual, ¿qué es lo que más importa ahora? ¿Le estás midiendo? ¿Tú sabes realmente qué tarea es la que tienes que sacar que va a hacer que todo el equipo esté mucho mejor? O sea, por ejemplo, una cosa que hemos hecho hace no mucho, esta semana, la semana pasada, fue ¿en qué se está haciendo el tiempo de la gente? En revisar challenges de candidatos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún tipo de vara de medir. Hemos hecho un challenge que está automatizado, con lo cual, si no cumples con una aceptación, fuera, a la primera. Y nos quitamos todas esas cosas que al final de cuentas son una pérdida de tiempo. Es una inversión de tiempo, es un 20% para ganar un 80% de ingeniería. Tienes que elegir tus batallas. Bien. Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a darle un gran aplauso a Pablo. Muchas gracias.